Bien, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. Esta viene a ser la semana número 3, ¿ya? Vamos a hablar entonces acerca de qué, de la célula eucariota. Ya la semana pasada habíamos empezado con una célula, la cual no era tan compleja, y habíamos hablado acerca de las bacterias, ¿no? Habíamos hablado de las células procariotas. ¿Qué recordamos nosotros acerca de esas células procariotas? A ver, de esa célula procariota. Principalmente la célula procariota se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza porque esta no tiene núcleo, ¿verdad? Claro, carece de núcleo principalmente. Ahí está. En realidad, lo que te dicen cuando carece de núcleo se refiere a que no presenta carioteca. Ya no hay presencia de carioteca. ¿Qué características más tenemos para poder nosotros diferenciar entre una procariota y una eucariota? La diferencia podría ser en este caso que ella solo tendría un organoide denominado ribosoma, ¿no? Tiene un ribosoma, ahí está, un ribosoma. ¿De qué tipo? ¿70 o 80S? 70S, ¿no? A comparación de los ribosomas que presentan las células eucariotas es 80S, por ejemplo. Acá no hay organelas, ¿no? Entonces, también nosotros las dividíamos en dos dominios, según Carl Woese, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos dos dominios? Lo íbamos a dividir en el dominio, ¿te acuerdas? ¿Qué dominio? Archaea, donde estaban las bacterias extremófilas, y el otro dominio, ¿cómo se denominaba? Eubacteria, o también llamado bacteria, ¿no? Ahí está. La diferencia entre ambos, ¿cuál era? Que las arqueas, por ejemplo, no presentaban pared, sin pared celular con peptidoglucano, sin pared. En cambio, las eubacterias o bacterias verdaderas eran aquellas que tenían pared celular con péptidoglucano. Sin embargo, había una excepción, ¿verdad? Porque ella se dividía en 8 grupos, ¿recuerdas? De los 8 grupos donde estaban las cianobacterias, estaban las verdes purpúreas, estaban también las gram positivas, las gram negativas, las riquexias, las clamidias, las espiroquetas, y estaban también, ¿te acuerdas? Las micoplasmas. Ahí está. ¿Y estas quiénes eran? Eran la excepción. Estas que presentaban, o no presentaban en todo caso, pared celular, sin pared celular, ¿no? Entonces, básicamente habíamos visto esto la semana pasada. Tendremos entonces que recordar los dominios, cuya denominación había sido dada, ¿por quién? Por Carl Woese. ¿Ok? ¿Para quién? Para las células procariotas. Carecen de núcleo, ellas no presentan organelas, y si es que ellas tienen ribosomas, es decir, organoides, porque no son organelas, estas presentan del tipo 70S. Habíamos visto otros componentes también que tenían ellas, como es el caso, pues, de, por ejemplo, pared celular, flagelos, plásmidos, ¿no? Habíamos nosotros explicado sobre ello. Bien, entonces, ya habiendo recordado un poquito, al menos, de lo que hemos visto la semana pasada, vamos a ingresar entonces a la semana número 3, es decir, hablar de la célula eucariota. Y recordamos que cuando hablamos de la célula eucariota, ¿te acuerdas de qué tipo de organismos? Por ejemplo, están aquí los hongos, están las plantas, están los protozoarios, ¿no? Entonces, dentro del dominio eucaria, ¿no? Ahí están, son organismos que tienen célula eucariota. Entonces, de aquí vamos a encontrar a los hongos, a los protozoos, ¿quiénes más? A las plantas, y ahí están también las algas, y está también los animales, ¿no? Ahí está. Esos 4, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de célula eucariota, nos vamos a referir a las células que presentan todos ellos. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a definir a una célula eucariota,
en sí la vamos a dividir en partes. Ya vamos a hablar acerca de las membranas plasmáticas, de un sistema de endomembranas, donde voy a encontrar, pues, organelos como, por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso, el liso, el aparato de Golgi, ¿no? Y las demás organelas que, por ejemplo, ustedes recordarán son las mitocondrias, los lisosomas, los peroxisomas, y eso también va a depender también qué tipo de otra organela como el cloroplasto, ¿no? Porque sabemos que el cloroplasto no va a estar en en todos estos organismos que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver entonces diferencias en todo caso, ¿no? Y el núcleo principalmente, ¿no? Que es el centro de las actividades de quién, de la célula. Pero de quien tampoco nos podemos olvidar es la del citoplasma, ¿no? Entonces, mejor vamos a ir desmenuzando en todo caso todos estos subtemas acerca de la célula eucariota. Entonces, primero que nada, te presento a quién, a la membrana plasmática. Cuando hablamos acerca de la membrana plasmática, tenemos que referirnos que esta membrana proviene de una propuesta dada por Singer y Nicholson. Es el llamado modelo del mosaico fluido. ¿Y por qué se denomina mosaico fluido? Precisamente por los componentes que ella presenta. ¿Cuáles son esos componentes? Primero que nada, hablar de la membrana plasmática es hablar de aquella que se compone básicamente ¿de qué? De lípidos. Ya habíamos visto nosotros en la primera semana clases de lípidos, ¿no? Habíamos visto esteroides, habíamos visto lípidos simples, lípidos complejos, y sobre todo voy a encontrar ese tipo de lípidos complejos en sí, ¿ya? Por ejemplo, aquí están ¿quiénes? Los fosfolípidos, ¿te acuerdas que te había mencionado? Están los fosfolípidos. ¿Quiénes son los fosfolípidos aquí? Esto de fosfolípido es un lípido complejo, ¿ok? Son estas esferitas azules con estos rabitos que ves acá, ¿no? Estos flecos, por así decirlo, que son en realidad los ácidos grasos. Entonces, vamos a ver que todo este complejo, todo esto de acá, es un fosfolípido. Mira, hay varias esferitas, ¿cierto? Son varios entonces fosfolípidos que voy a presentar en mi membrana celular. También existen ¿quiénes? Los glucolípidos. Glucolípidos. Entonces, un lípido también complejo, ¿ok? También voy a encontrar, por ejemplo, el colesterol, ¿no? El colesterol también está aquí, ¿ya? Pero luego lo voy a señalar ese colesterol donde se encuentra, ¿ya? Voy a poner acá colesterol, que no me alcanza el sitio, colesterol. Bueno, ya el colesterol, pues, no es un lípido simple ni un lípido complejo, sino viene a ser, en este caso, un esteroide. Vamos entonces, ¿qué más? ¿Qué otro componente presenta en la membrana plasmática aparte de lípidos? Estas estructuras grandes, ¿cómo se denominan? Las proteínas. Ahí están, las proteínas. Proteínas. Voy a encontrar tanto proteínas periféricas como proteínas intrínsecas. Y lo que no puede faltarnos, ¿qué es? Hay también la presencia de glúcidos, es decir, de azúcares, ¿no? Ahí está pues el glucocálix, tenemos también glucoproteínas, acá también entrarían las glucoproteínas, ¿no? Listo. Aquí tendríamos también los proteoglicanos, los glicolípidos, ¿ya? Bien, entonces vamos a señalar aquí esos componentes que acabamos de escribir. Entonces tenemos principalmente, dijimos, ¿a quiénes? A los fosfolípidos. Ellos vienen a ser los fosfolípidos. Fosfolípidos. Pero esos fosfolípidos están dispuestos doble, ¿no? Doblemente. Ahí está, doblemente están dispuestos, ¿sí? Vamos a ver entonces que entre fosfolípido y fosfolípido puedo encontrar las proteínas. Por ejemplo, tenemos proteínas denominadas proteínas integrales, ¿no? Las denominadas proteínas integrales. ¿Quiénes más? Tenemos también proteínas del tipo periféricas. Y estas son las que están aquí. Estas son las proteínas periféricas. Que también habíamos dicho la presencia del colesterol.
Y vamos a encontrar que el colesterol, por ejemplo, está entre fosfolípido y fosfolípido. Colesterol. Esto le va a permitir a la célula tener una mayor fluidez. ¿Ok? Luego tenemos también, dice, hay glúcidos, hay glucoproteínas, glicoproteínas. ¿Dónde las voy a encontrar? Aquí, por ejemplo. Acá están las glucoproteínas. La membrana plasmática, vamos a decirlo así, si bien es cierto, estamos hablando de una célula eucariota y habíamos definido 4 tipos de organismos, como los hongos, como los protozoos, como la célula animal, la célula vegetal, por ejemplo. Entonces, ese tipo de organismos también van a diferenciarse en cuanto a la membrana, ¿ya? Cuando hablamos nosotros acerca de la célula animal en sí, estamos hablando que en la superficie de membrana voy a encontrar una estructura denominada ¿qué? Glucocálix. A comparación de una célula vegetal. En una célula vegetal yo no voy a encontrar, no necesita en ese caso glucocálix, por ejemplo. ¿Qué necesita? Necesita una pared celular. ¿Sí? Necesita una pared celular. Ahí va la primera diferencia entre una célula animal y una célula vegetal. En el caso de la membrana de la célula animal, yo voy a encontrar, en la célula animal, yo voy a encontrar de cubierta el glucocálix. ¿Y para qué me sirve el glucocálix? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la función del glucocálix? El reconocimiento celular. Reconocimiento celular, adhesión celular, unión entre célula y célula. Eso es lo que me va a permitir, ¿quién? El glucocálix. ¿Ya? Eso es lo que yo voy a encontrar aquí en la superficie. ¿Cuáles son los componentes del glucocálix? Precisamente son las glucoproteínas, las glicoproteínas que se van a encargar del reconocimiento celular. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo acá, estamos viendo la membrana de una célula animal. ¿Ok? ¿Qué más podemos encontrar aquí? Ya definimos entonces las proteínas periféricas, el colesterol, las proteínas integrales, ¿no? Hay también canales iónicos, por ejemplo. Entonces vamos a ver cuál es la función de esta. ¿Cuál sería la función, en todo caso, de nuestra membrana celular? ¿Cuál sería la función? ¿Te acuerdas? Las funciones vienen a ser que regula el pasaje de sustancias. Permite el transporte de sustancias, tanto sólidas, líquidas, gaseosas. Entonces voy a poner aquí lo siguiente. La función que tiene la membrana es la siguiente. Tiene como función regular el pasaje de sustancias. Regula el pasaje de sustancias. Es decir, vamos a ver que esto regula el transporte de materiales. ¿No? ¿Qué características tiene esta membrana por los componentes que ella tiene? Las características es que ella es semipermeable y además es selectiva. Entonces, las características de la membrana son las siguientes. Vienen a ser la selectividad, acá, que es selectiva, y además es semipermeable. Claro, sino como decimos que permite el paso, el transporte de materiales. Es selectiva porque va a seleccionar qué es lo que va a ingresar, qué es lo que va a salir de ella misma. ¿Ya? Por eso esas son las características más resaltantes de la membrana plasmática, que es una membrana bilipídica, se le dice bilipídica, ¿no? Porque tiene doble capa de fosfolípidos. ¿Listo? Bien, pero esta membrana tenemos que precisamente determinar esa función, sobre todo la función de transporte, ¿no? Porque tenemos que ver qué tipo de sustancias ella está transportando. Acá bien claro me dicen, la función es de transportar materiales, permitir el pasaje de sustancias, los está regulando. Entonces, para ello tengo que ver cuáles son ese tipo de transporte que tiene la membrana. Entonces, aquí abajo, ustedes ven aquí que dice 1, 2 y 3. 1, permite la difusión, permite la ósmosis,
la difusión facilitada, el transporte activo, ¿no? Entonces, aquí en las figuras que tú ves al lado, determinan precisamente cuando me hablan acerca de la difusión, me hablan acerca de la ósmosis. Cuando me hablan acerca de la difusión, ¿ya? Cuando me hablan acerca de la difusión, en el caso de la difusión, se están refiriendo la difusión de gases, por ejemplo, la difusión de la urea, por ejemplo. Entonces, cuando a mí me dicen, cuando se difunde, voy a poner otro color, acá, moradito, ¿ya? Me hablan acerca de la difusión de oxígeno, anhídrido carbónico, acá no está dado, pero voy a poner acá la urea, ahí está, como tercero. Me están hablando, pues, que la membrana permite la difusión de la misma. ¿Cómo es esta difusión? Es un tipo de difusión simple. ¿Qué quiere decir una difusión simple? Ahí está, difusión simple. Que puede atravesar la membrana sin ninguna complicación. Por lo tanto, si ingresa a través de la membrana sin ninguna complicación, entonces no hay gasto de no hay gasto de energía. Por eso que muchas veces tú has leído que dice va a favor de la gradiente. Es decir, de mayor a menor concentración. Esto va de mayor a menor concentración. Es decir, a favor de la gradiente. A favor de la gradiente. No hay gasto de energía. Es decir, no hay gasto de AT, no hay gasto de ATP. Sin gasto de ATP. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son moléculas necesarias. Yo necesito eliminar urea. No puedo, sino se va a intoxicar las células. Necesito consumir oxígeno. Entonces debe de darse el paso de manera simple. Igual yo necesito eliminar ese CO2. Entonces el transporte debe ser como simple. La difusión debe ser en ese caso simple, ¿no? Así como también hay la difusión de ¿qué? De iones. También esta debe ser simple. Sin embargo, decimos ósmosis, que también es un tipo de difusión, pero la ósmosis sirve para definir precisamente la difusión de ¿quién? De agua. Entonces, cuando hablamos de ósmosis, nos estamos refiriendo de la difusión del agua, que también es un método de difusión simple. Claro, tú sabes muy bien que todas nuestras células necesitan agua. ¿Ok? Tanto necesitamos consumirlas como también nosotros necesitamos eliminarla para encontrar en ese caso una regulación, un equilibrio en nuestro cuerpo, en cada una de nuestras células. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos acerca del agua, nos estamos refiriendo acerca del ósmosis, es decir, una difusión, un tipo de difusión simple. También para ella también va a favor de la gradiente, de mayor a menor concentración. Aquí no hay gasto de no hay gasto de energía. En el número 2 vemos que hay un ejemplo de la difusión facilitada. Cuando hablamos acerca de la difusión facilitada, también estamos hablando de un tipo de difusión que en este caso se da a favor de la gradiente. Esa también se va a favor de la gradiente. Aquí tampoco hay gasto de energía. Sin gasto de ATP, no hay gasto de energía. Entonces, cuando hablamos de 1 y de 2, los dos gráficos, está a favor de la gradiente y no hay gasto de energía. ¿Por qué? Porque lo que necesita la célula en sí, ¿qué es? El combustible principal. ¿Cuál es el combustible principal? Viene a ser la glucosa. Entonces a ella le tenemos que facilitar, ¿qué cosa? El paso, la glucosa, aminoácidos, por ejemplo. Entonces aquí vamos a poner que se facilita el paso de la glucosa, el paso de aminoácidos. Entonces, estos de acá son moléculas esenciales. Por lo tanto, se le debe de facilitar el paso. Por eso dice número 2, dice difusión facilitada. Está. ¿Cómo van a pasar esos aminoácidos, por ejemplo? A través de las proteínas. Teníamos acá proteínas de qué tipo, dijimos, proteínas periféricas, proteínas que se encuentran entre fosfolípidos y fosfolípidos llamadas integrales. Entonces, ellas se van a encargar de hacer el transporte facilitado, la difusión facilitada. ¿Ok? Entonces, pueden ingresar, pueden salir dependiendo de lo que necesite la célula.
Tenemos un tercer caso, un tercer gráfico, y me hablan acerca del transporte activo. Cuando me hablan del transporte activo, aquí sucede todo lo contrario. La célula sí va a gastar energía. Por lo tanto, ¿cómo sería aquí simbólicamente? Va de menor a mayor concentración. Ahí está. Esto va en contra de la gradiente. Contra de la gradiente. Si va en contra de la gradiente, entonces decimos que aquí va a haber gasto de va a haber gasto de energía. Gasto de ATP. Un ejemplo de ellos, ¿quién es? Un ejemplo de ellos son las bombas de sodio y potasio. Estas de aquí las vamos a ver nosotros a grandes rasgos cuando veamos sistema nervioso, sobre todo en el impulso nervioso. Allí lo vamos a ver. Aquí sí hay un gasto de energía, donde me está señalando que, por ejemplo, se bombea el sodio hacia afuera y potasio hacia adentro, para mantener en este caso en equilibrio la célula nerviosa. ¿Ok? Entonces, no te equivoques, esto es un ejemplo de bombas de sodio y potasio. Estas sí requieren de gasto de energía. ¿Ya? Entonces, si me están hablando de las bombas de sodio y potasio, me están hablando de que ellas se transportan de forma activa, con gasto de ATP. En cambio, si me preguntan, pero no solamente las células nerviosas necesitan sodio y potasio, las demás células también necesitan y no van a ingresar ese sodio y ese potasio por bombas necesariamente. Entonces, cuando me hablen de iones, también vamos a poner aquí, ellos van a ingresar, iones como el sodio y el potasio, pueden ingresar también a través de la difusión, a través de los canales como por ejemplo canales de calcio, los canales iónicos se les denomina, por ejemplo. Entonces, ellos van a entrar de manera simple. Acá no hay gasto para ellos. Pero si me hablan acerca de las bombas de sodio y potasio, ellas sí tienen un transporte activo. ¿Ya? Ahí sí va a haber gasto de energía. Bien, vamos a ver qué nos prepara y tenemos aquí la pared celular. Cuando hablo de pared celular, me voy a referir básicamente a quién. Me voy a referir a aquella cubierta de protección que lo tiene las plantas, la célula vegetal, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de pared celular, puedo referirme principalmente de la célula vegetal, pero también por ahí otros me dicen, no solamente este, también tenemos otro organismo como ¿quién? Los hongos, ¿sí o no? Los hongos también presentan pared celular y también son eucariotas. Pero aquí, en este ejemplo que vemos aquí, se trata pues de una pared celular de los vegetales. ¿Ok? Entonces, si me hablan acerca de la pared celular de los vegetales, voy a poner mejor al costado para poder diferenciar en todo caso. Vamos a poner acá. Si me hablan de la pared celular de los vegetales, célula vegetal, pues se están refiriendo a una pared que presenta componentes como cuáles. La celulosa, ¿no? La celulosa. Ella presenta celulosa, así como también tiene otro componente, la hemicelulosa. Y también las llamadas pectinas. Cuando hablamos acerca de la celulosa, de la hemicelulosa, nos estamos refiriendo a qué tipo de componentes. Vimos la primera semana, ¿te acuerdas? Estaban ¿quiénes? Los polisacáridos, ¿no? Esta viene a ser entonces una composición netamente de polisacáridos, la pared celular, la celulosa, la hemicelulosa. Pero también te dije que existen los honguitos. Y los hongos, que tienen también pared celular, siendo células eucariotas, ¿de qué está constituido? ¿Cómo se denomina su componente principal de la pared celular de los hongos? ¿Te acuerdas? Viene a ser la quitina o la queratina. ¿Quién es? ¿Quitina o queratina? Viene a ser la quitina. Quitina.
La quitina es un polisacárido. ¿Es un glúcido? Claro que sí. La queratina es una proteína. Entonces, no confundir con ello. ¿Ya? No confundirnos con esto. Bien, entonces esos son principalmente los componentes de la pared celular, tanto de los hongos como de los vegetales. Pero me voy a referir solamente a la pared celular de los vegetales. Esta pared celular de los vegetales tiene como función lo siguiente. ¿Impide la ruptura de quién? Impide la ruptura de la membrana. Entonces voy a poner acá, funciones. ¿Cuáles son las funciones de la pared celular? Lo pongo aquí, impide la ruptura de la membrana. ¿Y cuándo podría estar en peligro, en riesgo de que la membrana pueda romperse? Pues cuando existe una presión hidrostática interna, ¿no? Entonces acá, ante presión hidrostática. Perdón. ¿Ok? Así como también evita, ¿qué evita? Evita el ingreso de patógenos. Entonces son básicamente sus funciones, ¿no? Principales. ¿Qué característica tiene esta pared celular? ¿Cómo lo caracterizamos? La característica de la misma viene a ser que es permeable. Claro que sí, tiene que ser permeable. Porque la célula también necesita, la célula vegetal necesita atrapar gases, por ejemplo, como el CO2, necesita en este caso también liberar gases como el oxígeno y viceversa, ¿no? Dependiendo a lo que a la función que esté ejerciendo, pues, en un determinado momento la célula vegetal. Es permeable. ¿Qué significa entonces permeable? Significa permite el paso, por ejemplo, de solutos, de gases, como te dije, ¿no? De agua. Ahí está. Entonces permite el paso durante, por ejemplo, de la transpiración, ¿no? El paso de agua y solutos por difusión. Ahí está. Por difusión. Bien. Siguiente, en la siguiente lámina nos están mostrando otra estructura de nuestra célula eucariota. Y se van de frente a hablarnos del citoesqueleto, pero para hablar del citoesqueleto, antes tengo que referirme a quién, al citoplasma. Cuando me hablan acerca del citoplasma, me están hablando que esto se compone de lo siguiente, del citosol y ¿de quién más? Del citoesqueleto. ¿Ah? Sino que aquí en nuestras láminas tenemos lo más resaltante en todo caso. ¿Ok? El citosol es el fluido, es el líquido, donde se va a encontrar precisamente incrustado ¿quién? El citoesqueleto. ¿Ya? Es el medio en el cual se va a encontrar, pues, ¿quién? El citoesqueleto. Entonces, si me preguntan el citoplasma, se compone de citosol y de citoesqueleto. El citosol, entonces, viene a ser ese fluido, esa matriz, también le llaman matriz citoplasmática. Y cuando me hablan del citoesqueleto, me están hablando de aquel esqueleto que tiene la célula. Entonces yo me pongo a pensar, pero si es un esqueleto, la función de un esqueleto por lo general es el sostenimiento, ¿no? Permite el sostén, claro. Y es que gracias también al citoesqueleto, la célula puede tener forma, la célula puede sujetar, en este caso, a las organelas, ¿no? Por ejemplo, aquí tú ves a unas mitocondrias, ahí está. Tenemos otro tipo de organoides, quizás, entonces se sujetan a partir de ese citoesqueleto. Pero no solamente permite sujetar a esos organoides, también te dije que permite darle forma a la célula, ¿verdad? O también a otras estructuras, porque dicho sea de paso, una célula eucariota, cuando me refiero a una célula animal, también me recuerdo que dentro de las células animales están los espermatozoides, y esos que tienen flagelos, y esas estructuras también
llamadas flagelos, necesitan parte de los componentes del citoesqueleto. Entonces, tenemos que dividir, en todo caso, el citoesqueleto. ¿Cómo lo dividimos? Ahí están, los tienes aquí presentes, los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Entonces, es un complejo ¿de qué? De puras fibras, de muchas fibras, que van a estar ramificados, ¿dónde? En el citosol. ¿Sí? Es un conjunto entonces de fibras que se encuentran ramificadas, ahí eso tú los estás viendo, ramificadas en el citosol. Entonces, ¿cuáles son los componentes de quién? De ese citoesqueleto. Los componentes son los siguientes. Vamos a poner otro color. Entonces, tenemos primero, ¿a quién? A los microfilamentos. ¿Qué son los microfilamentos? Microfilamentos. Estos microfilamentos que son fibras que están hechas pues de una proteína llamada ¿qué? Actina. Están hechos ¿de qué? De actina. Estos microfilamentos le van a permitir, por ejemplo, a la célula, tener un movimiento ameboideo. Acá le permite el movimiento de la célula, el movimiento ameboideo. Cuando te hablan acerca del movimiento ameboideo, se están refiriendo a ese movimiento que tiene, por ejemplo, una ameba. No sé si ustedes ya recordarán del colegio cuando les enseñaron acerca del reino protista, hablaron seguro de una ameba, la ameba proteus, por ejemplo, ¿no? Esta de acá tenía pseudópodos. En realidad, esta es una célula. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está proyectando unas falsas patas. Pero esas falsas patas, ¿qué es? Es la deformación precisamente ¿de quién? De la misma membrana de la célula. Entonces, ¿quién permite ese movimiento celular? Ese movimiento celular lo permite los microfilamentos. O sea, el hecho de que ella se pueda invaginar y formar esos falsos pies es gracias a quién? Gracias a los microfilamentos que están hechos de una proteína llamada actina. Así como también permite la ciclosis. Bien, un ejemplo de ello, ¿quién es? Un ejemplo viene a ser la actina alfa. Actina alfa. La actina alfa es aquella que se encuentra en los sarcómeros del músculo estriado. En sarcómeros del músculo estriado. Estamos hablando precisamente pues de las células, en todo caso, que presenta el músculo estriado. ¿Ok? También tenemos, por ejemplo, la talina, tenemos también la vinculina, ¿no? Actina alfa, también está la vinculina, así como también la talina. Segundo, los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son aquellos que se encuentran en gran cantidad en la mayoría de ¿quién? De las células animales. Los filamentos intermedios se le caracteriza en este caso, ¿por qué? Porque ellos se encuentran en mayor proporción, o se les reconoce en todo caso, porque se encuentran en mayor proporción en las células animales. ¿Ya? Estas se encuentran dispuestas, ¿de qué manera? Entre los filamentos delgados y lo que vienen a ser, pues, los filamentos delgados de las actinas y de las miosinas. Entonces, estos se encuentran entre los filamentos delgados, como es la actina, y filamentos gruesos, como es la miosina.
¿De dónde? De los músculos lisos. Los músculos lisos vienen a ser aquellos que se encuentran en las vísceras, por ejemplo. Por último, se constituyen también ¿de quiénes? De los microtúbulos. Y los microtúbulos son aquellos que pues se caracterizan en composición por presentar una proteína denominada tubulina. Estos microtúbulos son aquellos que permiten mantener la posición de ¿quiénes? Precisamente de los organelos. Permiten una posición para los organelos. Ahí está. Ella, a su vez, lo que hace es más bien darle forma, ¿a quién? Forma a la célula. Y para que respondas también las preguntas que te han dado en el boletín, no te había mencionado los ejemplos de los filamentos intermedios. ¿Dónde voy a encontrar esos filamentos intermedios? Solamente me dice que se encuentran entre los filamentos delgados, denominados actina, y los filamentos gruesos, también llamados miosina, de los músculos lisos. Bueno, cuando hablamos de los filamentos delgados, voy a poner acá una flechita, me estoy refiriendo que a estos los voy a encontrar, por ejemplo, en el tejido conectivo. Si yo lo encuentro en el tejido conectivo, esos filamentos intermedios, este tejido conectivo, por ejemplo, se denomina, o esos filamentos intermedios se denominan la bimentina. La bimentina, entonces, se encuentra en el tejido conectivo o conjuntivo, que es lo mismo. Pero también está ¿quién? La queratina. Está la queratina. Y la queratina lo voy a encontrar básicamente en las células epiteliales. Por ende, estamos hablando pues del tejido epitelial. Tenemos a los neurofilamentos. Y esos neurofilamentos están en las células nerviosas. Las células nerviosas. ¿Ok? En el caso, pues, de los microtúbulos, terminando microtúbulos, voy a encontrar, por ejemplo, esos microtúbulos formando parte de los cilios, de los flagelos, de los centriolos, muy aparte del citoplasma. Entonces, aquí ejemplos para los microtúbulos, yo los voy a encontrar no solamente dentro del citoplasma, sino también en otras estructuras, como cuáles, cilios, y más, flagelos, centriolos. Entonces, tengo citoplasma, en el mismo citoplasma, en los cilios, por ejemplo, que presentan el paramecio de los protozoos, le permite el movimiento, ¿no? Los flagelos que están presentes en las células eucariotas. No estamos hablando de la célula procariota. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la célula procariota también presenta flagelos, no está hecho de microtúbulos. ¿Ya? No está hecho de microtúbulos. No hay esa proteína llamada tubulina. En el caso de los procariotas, ese flagelo, es decir, en los procariotas, voy a poner en los procariotas, si estos presentan flagelo, ese flagelo está hecho ¿de qué? De una proteína llamada flagelina. Ojo con ello, ya ha sido pregunta de admisión en el año 95 o 2005, si mal no recuerdo. ¿Ya? Entonces, los procariotas, si bien es cierto, cuando estos presentan flagelo, no están hechos de microtúbulos, sino de una proteína llamada flagelina. ¿Bien? A continuación,
Vamos a hablar acerca de los ribosomas. Cuando me refiero a los ribosomas, son aquellas precisamente organoides que pues se van a diferenciar en cuanto a sus subunidades que lo componen. Estas se componen subunidades tanto menores como mayores. Si hablamos de una célula eucariota, vamos a referirnos que esta presenta una subunidad menor, 40S. 40S, 40 subunidades de sedimentación. Y en la mayor, 60S, 60 subunidades de sedimentación. Cada una de ellas tiene diferente peso molecular. Lo mismo va a ser con los procariotas. También se subdividen en subunidades menores, solo que la subunidad menor es 30S y la subunidad mayor es 50S. Todos con diferente peso molecular. ¿Cuál es la función de los ribosomas? La función de los ribosomas viene a ser la síntesis de proteínas. Se refiere a la síntesis de proteínas. Así como también ella va a realizar la traducción en el ribosoma. Ella también realiza la traducción. ¿Ya? Entonces, son una de las dos funciones que representan pues los ribosomas. El retículo endoplasmático se divide en lo siguiente. Lo que vemos aquí es el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, le sigue el retículo endoplasmático rugoso, luego le sigue el retículo endoplasmático liso, y detrás de él, ¿quién está? El aparato de Golgi. O sea, en esta imagen, que ves aquí abajo, en esta imagen, yo tengo los componentes del sistema de endomembranas. Es todo un sistema. Todos ellos se necesitan estar interactuando. Tienen un propósito. Los tres: núcleo, retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Entonces, cuando me hablan de esos tres, se están refiriendo al sistema de endomembranas. ¿Sí? Se refieren al sistema de endomembranas. Entonces, primero encuentro el núcleo. Después del núcleo, ¿a quién encuentro? Voy a ver al retículo endoplasmático del tipo rugoso. Entonces, primero el núcleo y luego le sigue el rugoso. ¿Por qué se denomina rugoso? Porque hay presencia de ¿quiénes? De los muy bien, de los ribosomas. Presenta ribosomas. Ahí está, presenta ribosomas. ¿Ok? Pero también, terminando el retículo endoplasmático rugoso, le sigue ¿quién? El retículo endoplasmático liso. Y el retículo endoplasmático liso se diferencia del rugoso porque aquí carecen o hay una menor cantidad de ¿quién? De ribosomas. ¿Sí? O sea, que hay menos ribosomas. Ahí está. ¿Ok? Por lo tanto, van a tener diferentes funciones. Si el retículo endoplasmático rugoso tiene en su superficie incrustados ribosomas, ¿cuál sería entonces la función del retículo endoplasmático rugoso? Sería también la síntesis de proteínas. ¿Ok? Síntesis de proteínas. Listo. ¿Ok? Luego también tenemos aquí al retículo endoplasmático liso, pero él no se va a encargar de sintetizar proteínas, sino que síntesis de lípidos. Síntesis de lípidos. ¿Ok? Entonces, pero al retículo endoplasmático liso no solamente se le da esa característica de sintetizar lípidos, sino también que permite la detoxificación, en este caso, ¿de quién? De toxinas, precisamente, ¿no? La detoxificación de drogas, se le dice. Entonces acá permite la detoxificación celular. Ahí está. También se dice que el retículo endoplasmático liso se lleva a cabo la glucogenólisis. Ahí está, la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis?
La glucogenólisis se encarga de convertir el glucógeno en glucosa. Y tú te recordarás, glucógeno es un polisacárido de reserva para los animales. Y la glucosa es un monosacárido. ¿Allá? Entonces, de algo complejo lo convierte a algo simple, claro. Por eso se denomina glucógeno lisis. Lisis del glucógeno. Se lisa, se parte en monómeros llamados glucosa. ¿Por qué? Porque las células, como vuelvo a repetir, necesitan una molécula energética llamada glucosa. Entonces, cuando el cuerpo lo requiera, ella pues va a ejercer esa función, el retículo endoplasmático liso, haciendo la glucogenólisis. Bien, acá al costado vemos a quién, al aparato de Golgi, también llamado Golgisoma. Estos presentan unas estructuras denominadas dioctisomas, ¿no? Que son estos saquitos, unos saquitos, ¿no? Esos saquitos tienen una importancia porque van a formar lo que se denominan, pues, vesículas. Esas vesículas, ¿qué son? Las ves acá. Estas vesículas permiten empaquetar lo que produjo el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso. Entonces, el aparato de Golgi, a través de esos sacos, de esos sáculos, están formando vesículas que van a empaquetan los productos que generan el liso y el rugoso. ¿Qué cosas son esos productos? Proteínas para el rugoso y lípidos para el liso. ¿Qué hace el aparato de Golgi? Empaqueta los lípidos, empaqueta a las proteínas. ¿Con qué finalidad hace eso el aparato de Golgi? Con la finalidad, en este caso, de poder, digámoslo así, purificar, ver si es que esos lípidos y esas proteínas están correctamente originadas. Porque muchas veces no se sintetizan de manera correcta las proteínas y los lípidos. Entonces, el aparato de Golgi tiene que pasar, en este caso, una revisión. ¿A través de quién? A través de ese empaquetamiento. Cuando esa proteína y ese lípido está correcto, ¿qué hace? El aparato de Golgi lo que hace es secretar ese lípido y esa proteína. Ya sea hacia afuera de la célula o ya sea hacia adentro de la célula, según la célula lo requiera. Entonces, la función del aparato de Golgi es la de empaquetamiento y de la secreción celular. Entonces, como función, tiene lo siguiente. Se encarga del empaquetamiento, de la secreción celular, así como también recordarles que el aparato de Golgi, como tiene o forma esas vesículas, unas de ellas, ¿quiénes vienen a ser? Los lisosomas. Entonces, ellas originan a los lisosomas. Así como también la pared celular. Así como también la pared celular. ¿Listo? Entonces, esos vienen a ser los componentes del sistema de endomembranas. Vamos entonces a la siguiente lámina. Y en la siguiente lámina, precisamente nos hablan acerca de los lisosomas. Los lisosomas vienen a ser unos organelos que los voy a encontrar tanto en una célula animal como en una célula vegetal. Estos lisosomas tienen una característica a partir de la membrana. La membrana en realidad es una sola, ¿sí? Esta está protegiendo precisamente a los componentes internos, como vienen a ser sustancias digestivas, ¿no? Como por ejemplo enzimas, las enzimas digestivas, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los lisosomas cumplen una función esencial, como la es la digestión celular.
Entonces, los lisosomas tienen como función principal la digestión, pero no es la única, no es lo único que hace la digestión celular. Ellas también realizan, ¿qué? Autofagia, así como también autólisis. ¿No es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia entre autofagia y autólisis? Autofagia es cuando los lisosomas se encargan de destruir, de degradar a los otros organelos, o sea, un mitocondria que esté viejo, ¿no? Significaría autofagia. Pero si me hablan de autólisis, es que ella misma se provoca la muerte, el mismo lisosoma, ¿ya? Bien, entonces aquí lo que vemos es precisamente una célula, primero. ¿Por qué sé que es una célula? Porque aquí está el núcleo, y tú sabes que fuera del núcleo está el citoplasma, y en el citoplasma encuentro las organelas. Una de ellas, ¿quién es? Una de ellas precisamente es el lisosoma, ¿no? Ahora, acá mira, justo lo que te acabo de nombrar. Mira, ahí está aquí, las mitocondrias. Ahí está lo que te estoy diciendo, si te has olvidado. ¿Cómo se denomina? Autofagia. Cuando precisamente el lisosoma, pues, digiere, ¿a quién? A una organela propia de la célula, ¿no? Ahí está. Y la autólisis es cuando ella misma se provoca la muerte. Ya, ahí está. Qué bueno que esté aquí en el gráfico. ¿Ok? Bien, entonces acá está el núcleo, están las organelas, pero la principal de la que voy a hablar es de quién, de los lisosomas. Entonces, los lisosomas pasan por un proceso de cambio, y es que adoptan nombres con respecto a lo que van a realizar, a la función que van a realizar dentro de la célula. Entonces, cuando la célula ingresa, por ejemplo, un agente extraño como las bacterias, ahí está, ingresa por endocitosis hacia adentro, se imagina la célula, te dice la membrana celular, se va a plegar, pues lo está esperando aquí, en este caso, un lisosoma primario, en realidad. Primero, lo que se nota es, voy a poner aquí, primero que nada, es un lisosoma primario. ¿Sí? Ese lisosoma primario, número uno, ese lisosoma primario, ¿qué es lo que hace? Engloba, lo va a englobar, ¿ok? Lo va a englobar. ¿De dónde provienen los lisosomas primarios? Dijimos, este proviene del aparato de Golgi, porque ya hemos dicho que el Golgi origina a los lisosomas primarios, a los lisosomas, ¿ok? Precisamente como los origina, entonces se llamarán primarios. ¿Qué hace ese lisosoma primario? Engloba ¿a quién? A esa bacteria que ha ingresado a la célula. Cuando lo engloba, hace contacto ¿con quién? Con la bacteria. Y cuando ésta hace contacto con la bacteria, adopta este nombre, fagosoma. Pongo número 2, fagosoma. Fago, ¿qué significa? Tragar, ¿no? Allá comienza a atraparlo. Ahí está, lo atrapó. Fagosoma. Luego, ¿qué va a pasar? Luego, ese fagosoma adquiere ¿qué? Adquiere lo que se denomina enzimas digestivas. ¿Cómo yo sé que adquiere enzimas digestivas? Mira este dibujo y este otro dibujo. Estoy viendo que está destruido esa bacteria. Se ha destruido, se ha degradado. Está haciendo el proceso de digestión, está digiriendo. Por lo tanto, ahora, ¿qué nombre adopta? Adopta el nombre del lisosoma secundario. Entonces, número 3, esto adopta el nombre de lisosoma secundario. Una vez que ya haya realizado la digestión, ya pues tiene que eliminar los residuos. ¿Y los residuos cómo salen? Por exocitosis, hacia afuera, ¿no? De la célula. ¿Listo? Luego tenemos ¿a quién? Tenemos a los peroxisomas. Los peroxisomas también son, en este caso, organelos que pues tienen la función de formar y de degradar peróxidos, por eso su nombre, peróxidos.
forma y degrada, en este caso, los peróxidos. Decimos entonces peróxido de hidrógeno. Es decir, puede que este separe al peróxido en agua y en oxígeno, cada vez que la célula lo requiera. Sabemos que es necesario que para que exista o para que suceda la lisis del peróxido de hidrógeno y este se convierta en agua más oxígeno, es necesario ¿de quiénes? De enzimas. Por lo tanto, los peroxisomas también contienen enzimas, así como los lisosomas. Solo que aquí se les conoce como las llamadas catalasas, ¿no? Las llamadas catalasas y las peroxidasas. Entonces, existen enzimas, los peroxisomas tienen enzimas, contienen, voy a poner acá, enzimas. Estas enzimas se dividen en dos. ¿Cuáles son? Las catalasas y las peroxidasas. Peroxidasas. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Las catalasas, ¿qué hacen? Las peroxidasas, ¿qué hacen? Las catalasas degradan. Estas degradan. Y las peroxidasas forman. Entonces, las catalasas degrada ¿qué? Degrada el peróxido de hidrógeno. O sea que acá la acción que estamos viendo es de una catalasa. Está degradando. ¿En qué? En agua y en oxígeno. ¿Y las peroxidasas qué hacen? Más bien forman, todo lo contrario. De derecha a izquierda. ¿Sí? De las enzimas entonces sería de izquierda a derecha. Ahí sería una catalasa. Y una peroxidasa sería de derecha a izquierda. Entonces sería acá una peroxidasa. Ahí está, mejor, ahí está. ¿Listo? Esa es entonces la acción. Y es necesario que se encuentren en la misma proporción para mantener un equilibrio y evitar la intoxicación de la célula. Las vacuolas. Esta es una característica, o mejor dicho, un organelo que toma mayor relevancia sobre todo en las células vegetales. ¿Por qué? Porque ellas principalmente lo que hacen es reservar agua, pero no es lo único porque también pueden reservar pigmentos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí las vacuolas tienen como función principal almacenar agua y pigmentos. Estas se encuentran entonces, como te dije, en plantas. Estas están en las plantas. Ahí está. Voy a cambiar de color porque para que se note. Bien, entonces las vacuolas tienen como función reservar. Función. Reserva. Reserva agua, reserva pigmentos. ¿Sí? Ahí está. Su membrana, que es muy, que tiene un nombre, y tiene ese nombre porque precisamente ayuda a que la vacuola, en este caso, pues no se reviente, ¿no? Es como que permite que haya una regulación osmótica dentro de ella. Entonces, a esa membrana se le denomina, ya que no está aquí, voy a poner, se le denomina tonoplasto. Entonces, la membrana, a ver más abajito acá, la membrana de la vacuola se denomina tonoplasto. ¿Sí? Esto de acá le permite a la célula, o en este caso a la propia vacuola, pues no reventarse, regulando la presión, ¿qué? La presión osmótica, o sea, el paso del agua. Entonces, evita, pues, o en este caso, se le dice por ello que es turgente, ¿no? Se le dice que es turgente. Bien, vamos aquí con los cloroplastos. Y cuando hablamos de los cloroplastos, estamos hablando de uno de los plastidios, es decir, de un organelo. Dentro de los plastidios encontramos a los cloroplastos, encontramos a los leucoplastos, también a los cromoplastos. Entonces, cuando yo hablo de los plastidios,
Me refiero a los cloroplastos, a los cromoplastos y a los leucoplastos. Pero aquí te han puesto una lámina donde está el cloroplasto, porque tiene una función muy importante, sobre todo para ¿quiénes? Para los vegetales. Esto solamente se encuentra ¿dónde? En los vegetales, solo vegetales. ¿Sí? Ese cloroplasto se caracteriza precisamente por ser un organelo semiautónomo. Es un organelo semiautónomo. ¿Por qué? Porque como verás, este presenta ADN. Mira, tiene ADN. Tiene una sustancia líquida, ¿sí? Que tiene proteínas, tiene iones, tiene agua, denominada estroma. Tiene unos discos denominados tilacoides, que es donde lleva a cabo la fotosíntesis. Ahí está. Y tú sabes que la fotosíntesis se encarga pues de la nutrición, en este caso de la generación de nutrientes para las células de los vegetales. Entonces ella misma también fabrica sus propios nutrientes. Tiene ribosomas, puede sintetizar ¿qué? Proteínas. Entonces, por todas esas características mínimas que acabo de mencionar para nosotros, pero para ella es tan importante, es por eso que decimos que ella es semiautónoma. Es como que si hubiese sido una célula que está atrapada dentro de una célula vegetal, por los componentes que ella tiene. Más información la vamos a dar cuando lleguemos a la semana 5 y hablemos de fotosíntesis. Y ahí vamos a nombrar a esta organela. Entonces, ese cloroplasto, por lo tanto, se encarga de la fotosíntesis, o sea que es fundamental para las plantas. Entonces, acá la función es la siguiente. Primero que nada, ese cloroplasto, te dije, contiene los tilacoides. Y en los tilacoides hay un pigmento. ¿Cómo se llama ese pigmento verde? El pigmento que contiene el tilacoide, voy a poner acá, voy a aclarar, contiene, no vayan a pensar que ese es el pigmento, el tilacoide, contiene pigmento denominado clorofila. Tiene la clorofila. Y la clorofila, ¿qué hace? La clorofila permite la fotosíntesis. Vamos a otro color. Permite la fotosíntesis. Entonces, conclusión, fotosíntesis. Sino que aquí estoy siendo más específica. ¿Ya? Entonces, esos tilacoides que están dentro del cloroplasto contienen un pigmento clorofila, el cual se va a encargar ¿de qué? De la fotosíntesis. Es decir, de la producción de ¿quién? De sus nutrientes, de la glucosa. Te había comentado que los plastidios no solamente son cloroplastos, esto es lo que acabamos de mencionar, también están los cromoplastos y los leucoplastos. Entonces, aquí lo tenemos, leucoplastos y cromoplastos. Leuco blanco, leucoplasto. Este tiene función ¿de qué? Tiene función de reserva. Su función aquí es de reserva. Si es de reserva, ¿qué puede reservar? A ver, recordemos. Si es de reserva, ¿qué puede reservar el leucoplasto? Almidón, proteínas, lípidos. Si reserva almidón, ¿cómo se llama ese leucoplasto? Se llama amiloplasto. Si reserva proteínas, ¿cómo se llamaría? Si reserva proteínas, proteinoplastos. Si reserva aceites, si reserva lípidos, este se denomina oleoplastos o elayanoplastos. Oleoplastos o elayanoplastos. Es lo mismo. ¿Ya? Y los cromoplastos, cromo viene de color. Entonces decimos que ese más bien lo que hace es contener a los pigmentos.
¿Quiénes son esos pigmentos? Recordemos entonces colores básicos que vienen a ser pues el rojo, el amarillo, el anaranjado. Entonces tenemos aquí al caroteno. El caroteno es un cromoplasto. Ese caroteno me va a dar el color pues anaranjado. El licopeno, el rojo. La xantófila, el amarillo. ¿No? El amarillo. ¿Ok? Sin embargo, acá en nuestra lámina nos están ayudando diciendo lo siguiente. Los etioplastos son cloroplastos que no han sido expuestos a la luz y estos se encuentran en plantas que se cultivan en la oscuridad. ¿Ok? Entonces no van a ejercer, bueno, si bien es cierto, los cloroplastos son necesarios para la fotosíntesis, pero al no ser expuestos, porque no están expuestos a la luz, ya que estos se encuentran en plantas que se cultivan ¿en dónde? En la oscuridad. Y llegamos a las mitocondrias. Y cuando hablamos de la mitocondria, hablamos también de otra organela semiautónoma. Nuevamente, ¿por qué semiautónoma? Porque esta presenta, por ejemplo, ADN, presenta ribosomas. También esta tiene unas estructuras importantísimas como las que son las crestas mitocondriales, las cuales se dedican ¿a quién? A realizar la fosforilación oxidativa. También existe una matriz, la llamada matriz mitocondrial. Esta matriz mitocondrial o mitosol tiene la función, bueno, o es mejor dicho, el lugar donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs. Me estoy adelantando en colocarte estos datos porque, bueno, en el boletín te acaban de preguntar acerca de ello, ¿ya? Entonces, esto de acá lo vamos a ver, claro que sí, semana 5 vemos el ciclo de Krebs y vamos a ver la fosforilación oxidativa. En todo caso, te estoy dando datos de las funciones que tiene cada uno de esos componentes que tienen las mitocondrias. Ahora, todas estas características, la fosforilación oxidativa, el ciclo de Krebs, tienen una finalidad, que precisamente es lo que le da la función a las mitocondrias. ¿Cuál es entonces? Que ella se encarga de ¿qué? Se encarga de la respiración celular. La función entonces que tienen las mitocondrias es la respiración celular. Y durante la respiración celular, ¿qué hay? Ganancia de ATP. Es decir, se produce ATP. Energía, eso es lo que te dice, se produce ATP. ¿Bien? Pasemos entonces a la siguiente. Y tenemos, observo en mi núcleo, mira, ve. Mi núcleo, para empezar, tiene una forma esférica, ¿no? Esto lo voy a encontrar tanto en, bueno, en todas, en realidad, en todas las células, como los hongos, las células que tienen los protozoarios, la célula que es un protozoario, los vegetales, los animales. Pero vamos a ver cuáles son esos componentes, en todo caso, de ese núcleo. Que dicho sea de paso, tiene la función, pues, de dirigir la actividad propia de la célula. Entonces es importantísimo saber qué es lo que lo compone. Es donde alberga o protege al material genético, como por ejemplo al ADN, ¿no? Entonces, como tiene una función importante, es necesario que nosotros sepamos qué es lo que le compone, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos a nuestro núcleo, vamos a primero caracterizar lo que tiene doble membrana. ¿Sí? Tiene doble membrana. Doble membrana. Doble membrana. Pero la membrana está perforada. La membrana está perforada. Y cuando nos dice que la membrana está perforada, y acá está, acá en la mano derecha, si te das cuenta, vemos que dice poro nuclear. Tiene un poro, tiene varios poros nucleares, ¿no? Ahí está.
a lo largo de ¿quién? De su envoltura. Es que esos poros permiten precisamente pues el paso de materiales, ¿ok? Entonces ahí está, primero que nada está la doble membrana. A esa doble membrana es la que nosotros le denominamos ¿qué? La carioteca. Esta es la carioteca. Listo. Esto es lo que nosotros denominamos carioteca. Ya tenemos entonces los poros nucleares, que sería el segundo punto, ¿no? Se voy a poner acá. Tiene doble membrana, tiene los poros nucleares, que va a permitir el transporte de materiales. Ahí está. Pero también presenta de manera interna lo siguiente. ¿Qué es lo que tiene de forma interna? Tiene un líquido. ¿Cómo se llama ese líquido? Ese líquido se llama nucleoplasma. También adopta el nombre de ¿qué? De cariolinfa. Entonces voy a poner acá sus nombres. Presenta también nucleoplasma. O también le podemos llamar o cariolinfa. O jugo nuclear. Ahí está. Esos son los nombres entonces que va a adoptar, en este caso, ese líquido que se encuentra dentro de ¿quién? Del núcleo. También me voy a encontrar con ¿quién? Mira, el nucleolo. El nucleolo es tan importante porque él lo que va a hacer es básicamente ensamblar las subunidades ribosómicas. ¿Sí? Además que va a aportar precisamente en la formación de estas subunidades ribosómicas. Entonces, función de este nucleolo, voy a poner acá, el nucleolo, la función de hacer ensamble de subunidades ribosómicas. Esa es su función principal ¿de quién? Su función principal del nucleolo. Pero dijimos que esta carioteca, que este núcleo, ¿qué contiene? Contiene al material genético. ¿Y ese material genético cómo se denomina? Cromatina. Entonces, lo que voy a encontrar aquí dentro es a la cromatina. Ahí está. Esto es la cromatina. Pero la cromatina se va a encontrar en momentos denominados heterocromatina y eucromatina. En realidad son las formas en las cuales yo puedo encontrar a la cromatina. Cuando nosotros hablamos de que la cromatina se encuentra como heterocromatina, me estoy refiriendo a que esta, por ejemplo, tiene una condensación temprana, está tomando forma, pero no hay información genética, es solamente estructural. Entonces voy a poner aquí, cuando hablo de cromatina, mejor acá al costado, cuando hablo de cromatina, sí, ahí está, tengo, más arribita, heterocromatina. Esta de aquí, cuando la cromatina está de esa manera, estamos hablando de que la condensación de la misma es temprana. Condensación temprana. Solo es estructural, solo es estructural. Nada más, no hay información. Solo es estructural. Es decir, no hay, es decir, coma, no hay información genética. Y lo otro es eucromatina. Cuando me refiero que la cromatina está como eucromatina, aquí se encuentra en forma de filamentos delgados y largos. Lo voy a observar como filamentos delgados y largos. Pero esos filamentos delgados y largos sí me permiten tener información genética.
Entonces pongo aquí, con información genética. ¿Ya? Ahí está. Eso vienen a ser entonces los componentes, ¿no? Que presentan el núcleo. Uno de ellos, el más importante, es la cromatina. ¿Ok? Ahora, esa cromatina también adopta el nombre, por ejemplo, ¿de quién? Adopta el nombre de nucleosomas. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de cromatina, te estás refiriendo al ADN. Te refieres al ADN, pero al ADN que contiene o que presenta histonas. Entonces, cuando me hablan acerca de la cromatina, por eso que dejé este espacio, cromatina, me están hablando acerca de una secuencia de nucleosomas. ¿Está? Una secuencia de nucleosomas, que en realidad es DNA e histonas. DNA más histonas. ¿Qué son las histonas? Son proteínas. Entonces, los nucleosomas están dispuestos de la siguiente manera. Voy a dibujar aquí, por ejemplo, la cadena de DNA. ¿Ya? Doble hebra, ahí está. Pero esta presenta, ¿qué presenta? Presenta lo siguiente. Presenta bases nitrogenadas. Presenta en sí nucleótidos, ¿no? Para así decirlo. Presenta nucleótidos. Entonces, esta doble hebra va a presentar lo siguiente. Histonas, dijimos. ¿Dónde están dispuestas las histonas? Las histonas están dispuestas en octámeros. Si son octámeros, entonces, ¿cuántos son? 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y alrededor de ese octámero, ¿quiénes están alrededor? Están precisamente la molécula del DNA. Entonces aquí voy a poner algo así como para que te des cuenta que está enrollado el DNA. ¿Ya? A esa estructura es lo que nosotros denominamos, voy a poner otro color, le denominamos nucleosoma. Esto es un nucleosoma. Ahí está. Esto no es más que el enrollamiento del ADN en las histonas. Esto de acá, entonces, si decimos que es DNA, ese DNA, ¿cuánto contiene? Aproximadamente 146, 150 pares de nucleótidos, ¿no? Pares de nucleótidos. Está. Pares de nucleótidos. ¿Ok? Ahora, esos octámeros, ese octámero, que son 8, tienen nombre. 2 de ellos se denominan histonas 2A. Otros 2 de ellos se denominan histonas 2B. Otros 2 de ellos histonas 3 y los otros 2 histonas 4. Sin embargo, existe una histona entre nucleosoma y nucleosoma. Esa otra histona que la voy a poner con otro color, ¿está? Es denominada la histona H1. ¿Está? Es aquella que se encuentra entre nucleosoma y nucleosoma. ¿Ok? Listo. Bien, entonces, ya explicado esto, pasamos finalmente a hablar acerca de la replicación, transcripción y lo que viene a ser la traducción, que ya habíamos visto más o menos ya la semana pasada, cuando habíamos hablado acerca de la retrotranscripción que tenían los retrovirus como la partícula vírica, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar acerca del dogma de la biología. Bueno, al principio se sabía acerca de que este dogma de la biología se daba en una sola dirección, ¿no? Como las que están en las flechitas amarillas. Sin embargo,
precisamente la semana 2, cuando hablamos de los virus, nos hemos dado cuenta que no del todo sucede ello, porque también se puede sintetizar DNA a partir de ARN. Por eso que acá te pone la retrotranscriptasa, ¿no? Como por ejemplo, esta está mediada por la enzima retrotranscriptasa. ¿De quiénes? De los retrovirus. Ejemplo, el virus del VIH que hemos visto. Entonces, hasta cierto tiempo esto se creía. Entonces, vamos a hablar cómo se da en realidad, porque esto es lo que sucede en la célula eucariota. Eso es lo que sucede, lo que está de flechita amarilla. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, aquí se está generando, te dice, un flujo de ¿qué? De información genética. Vamos a ver aquí momentos que va a tener, pues, la célula eucariota. ¿Cuáles son esos momentos? Primero que de ellos, la replicación. La replicación significa, como su nombre lo dice, sintetizar, ¿no? A partir de esta molécula de ADN, otra molécula de ADN. La vamos a duplicar, por ejemplo. Por eso que la flecha está de esa manera. Pero a partir también de este mismo ADN o DNA, yo puedo generar moléculas como el ARN. Pero a ese paso, a ese proceso se le denomina ¿qué? Transcripción. Ambos procesos se llevan a cabo ¿dónde? ¿Qué dice? En el núcleo. Estos principalmente tú tienes que reconocer porque son preguntas frecuentes en admisión. Entonces, cuando te dicen en el núcleo, ¿qué se lleva a cabo? La replicación y la transcripción. Una vez que se genere la transcripción es como que si yo estuviera copiando la información del ADN. Eso es la transcripción. Cuando yo he transcrito, yo tengo que traducir lo que he transcrito. ¿Cómo lo traduzco? Lo traduzco, ¿sí? Pero ya no dentro del núcleo. Es decir, ¿dónde? En el citoplasma. Entonces, cuando te pregunten dónde se lleva a cabo la traducción de ese ARN, se lleva a cabo en el citoplasma. Listo. ¿Cómo lo vamos a traducir al ARN? En proteínas. Ahí está. Entonces, eso es principalmente de lo que hoy vamos a hablar. Entonces, cuando yo me refiero acerca de la replicación, estoy hablando, pues, de la síntesis de DNA. Esta síntesis de DNA tiene lugar ¿dónde? Tiene lugar en la interfase del ciclo celular, pues, obviamente, pues, de la célula. En la etapa S, Entonces, la replicación ocurre, pone acá, ocurre en la fase S del ciclo celular. Específicamente en la interfaz, específicamente en la interfaz. ¿Sí? Ahí luego vamos a ver en la semana 10, vamos a ver qué es lo que compone la interfaz. ¿Qué fases voy a encontrar allí? ¿No? El S, el G1, el periodo G2, el G0, por ejemplo. Pero eso se da en el ciclo celular de la fase S. Bien, entonces yo lo que estoy aquí observando es a una molécula del DNA. ¿Está bien? A una molécula del DNA. Lo que yo quiero hacer es replicar, es duplicar ¿a quién? A mi DNA. Y yo lo puedo hacer de dos maneras. ¿Por qué? Bueno, no digo de dos maneras, sino de dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque tengo dos hebras. Yo sé que mi DNA tiene dos hebras. Entonces, a partir de cada una de ellas, yo puedo generar otras. Puedo generar nuevas. A partir de una vieja, puedo generar unas nuevas. Y eso es importante escucharlo. ¿Por qué? Porque ya ha habido en el primer examen, si mal no recuerdo, del ciclo pasado, se preguntó precisamente, pues, cuál era la característica. Te dieron toda una definición y de todo ello tenías que deducir. Y la deducción era precisamente que la molécula del DNA, durante la replicación, pues, adopta la semiconservación. ¿Por qué? Porque tiene una cadena antigua y tiene una cadena nueva. ¿Ya? Por eso. Entonces, es importante esta parte de entenderlo.
Entonces yo tengo aquí que la replicación está dada o regulada en todo caso por enzimas. Acá hay una cantidad de enzimas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí a la topoisomerasa, tienes a la helicasa, tienes también a la DNA polimerasa, tienes a los cebadores, que en este caso están ayudando precisamente a que se formen más DNAs a partir de la DNA polimerasa. Está la ligasa, ¿no? Ahí está la ligasa. Entonces, todos ellos cumplen una función. Entonces, empecemos. Recuerda que hay una cadena que es continua, que es la que está en la parte superior, y una cadena denominada discontinua. ¿Cómo me doy cuenta que quién es continua y discontinua? Bueno, porque aquí en el dibujo nos dicen que es los fragmentos de Okazaki. Y los fragmentos de Okazaki se forman en la cadena discontinua. Por eso te dicen también cadena retrasada. Ahí está. Entonces, esta es continua y esta es discontinua. A la discontinua se la denomina retrasada. Esto es en honor al científico que lo encontró, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos lo siguiente. Vamos a colocar cuáles son precisamente esas funciones que tiene, por ejemplo, la topoisomerasa. ¿Cuáles son esas funciones o la función principal de la topoisomerasa? La función de la topoisomerasa viene a ser el desenrollamiento ¿de quién? El desenrollamiento del ADN. Primero, para que yo pueda duplicar, tengo que desenredar a la molécula del DNA. Entonces, ¿su función cuál es? Desenreda la molécula de DNA. Ahí está. Eso es lo que hace la topoisomerasa, la desenreda. Cuando la deja al descubierto, de esta manera, nos damos cuenta que las dos hebras están unidas mediante puentes de hidrógeno. ¿Qué voy a hacer ahora? Unidas no me sirve, yo no puedo duplicar algo si siguen unidas. Entonces, ahí entra a tallar ¿quién? La helicasa. Entonces, la helicasa tiene la función de ¿qué? De rompe los puentes de hidrógeno. De la doble hélice, claro está. ¿Ok? Pero también, una vez que yo separe esas hebras, yo ya puedo, ¿qué? Yo ya puedo empezar a copiar, a generar otra cadena para cada una de ellas, tanto para la adelantada como para la retrasada. Pero para eso, la molécula antigua se tiene que ayudar ¿de quién? Se tiene que ayudar de un cebador. Los cebadores son aquellos que han sido sintetizados por la ARN primasa, que viene a ser precisamente una enzima. Termina en asa. Entonces aquí, el cebador son fragmentos de ARN, es decir, son el molde, ¿ok? Que permite que la polimerasa ¿sí? reconozca dónde unirse. Recuerda que ella es sintetizada ¿por quién? Por la ARN primasa. Entonces, los cebadores son los moldes. Y él va a dirigir ¿a quién? A la DNA polimerasa. La va a dirigir a ella. ¿Para qué? Porque la DNA polimerasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comenzar a añadir ADN, porque eso es lo que yo quiero, generar ADN. Pero ¿quién me apoya a generar ADN? El cebador, que es sintetizado por el ARN primasa. ¿Ok? Por el ARN primasa. Entonces, va a ir colocándose, ¿no? Se colocan cebador y el cebador va avanzando. Va avanzando el cebador, va avanzando la ADN polimerasa, colocando ADN, más ADN, más ADN, más ADN. Sin embargo, tú te das cuenta que
Si bien es cierto, la ADN polimerasa que coloca DNA, ¿sí? Ella coloca DNA. A su vez también, ¿qué hay? Sigue habiendo lo que ha colocado el cebador. ¿Qué ha colocado el cebador? ARN. Voy a poner con otro color. Mira, o sea, ha colocado el molde que viene a ser ARN. Entonces, ¿hay una mezcla de qué? Hay una mezcla de segmentos de RNA y hay una mezcla de quién. ¿Con quién? Con los segmentos de DNA. Pero tú qué quieres sintetizar, solo DNA. Si tú quieres sintetizar solo DNA, ¿te está estorbando ahora quién? El ARN. Entonces, ¿qué debo de hacer? Retirar el ARN. ¿Ok? Debo de retirar el ARN. Entonces aquí te voy a poner los nombres de las DNAs polimerasas. Existen 3 DNAs polimerasas. Una de ellas, la DNA polimerasa POL, voy a poner así POL 3, por ejemplo, ella sintetiza la cadena complementaria en sentido de ¿qué? En sentido de 5' a 3'. Siempre lo hace así. Luego tienes a la DNA polimerasa 1. Y ella es la que está reemplazando precisamente lo que te acabo de comentar. Ella reemplaza los fragmentos de RNA o ARN por DNA. Ahí está, ¿cierto? Eso es lo que hace la DNA polimerasa 1. Ahí está. Entonces, la DNA polimerasa, ¿qué hace? Reemplaza esos fragmentos de RNA que te estaba diciendo por los DNA. Claro, lo tiene que hacer porque yo quiero DNA nada más. Entonces, ella también se le denomina ¿qué? Se le denomina nucleasa. Es una nucleasa, es una enzima. Ella también, entonces, no solamente reemplaza, retira a esos segmentos de RNA que yo no quiero. Pero cuando yo retiro, por ejemplo, ¿no? Si estos son mis segmentos de DNA, ahí está. Si esos son mis segmentos de DNA y estos son mis cebadores, que son RNA, ¿ok? Si estos son RNA, ¿listo? RNA. Y yo te dije, eso yo no quiero. Yo quiero hacer DNA, yo quiero que se quede DNA. Y me dice que la DNA polimerasa 1 me va a ayudar a retirar estos fragmentos. O sea, los saca. ¿Los va a sacar? Sí. ¿Cómo quedarían ahora? ¿Cómo quedarían? Los segmentos de DNA quedarían separados, ¿sí o no? Y dime, los segmentos de DNA, así, para que se genere una nueva cadena, ¿tienen que estar separados? No, deben estar ¿cómo? Unidos. ¿Cómo los uno? Y ahí entra ¿quién? Mira, ¿quién viene? La DNA ligasa. Viene una enzima, la llamada DNA ligasa. ¿Qué hace la DNA ligasa? ¿Qué hace la ligasa? Liga, pues. ¿Qué liga? Une. ¿Qué une? Une los fragmentos de Okazaki. Une los fragmentos, que son DNA. DNA son los fragmentos de Okazaki. Une los fragmentos de Okazaki. Ahí está. Une los fragmentos de Okazaki. Una vez que ha unido los fragmentos de Okazaki, ¿qué se genera? Una cadena nueva, ¿cierto? Una cadena nueva. Ahí está, completita. ¿Listo? Entonces tenemos como resultado una cadena nueva por un lado y la otra, también que es nueva, por parte de la cadena adelantada. Recuerda que lo que sucede aquí en la retrasada también se está dando ¿dónde? En la adelantada, a su vez. ¿Ok? Entonces, en las dos cadenas antiguas se está generando una nueva. Por eso que acá, en síntesis, tienes lo siguiente. Este es la doble hélice de la molécula principal y aquí se han generado, ¿no? Una nueva en cada una de ellas. Por eso se le denomina conservativa. ¿Ya? Por eso se le denomina semiconservativa. Porque conserva la antigua y tiene la nueva. ¿Ok? Una vez pues que ya la ligasa, ¿no? Haya ligado los segmentos de DNA, se requiere que volver a enrollar. La ligasa también se encarga de enrollar en todo caso nuevamente estas cadenas.
semiconservativas. ¿Ok? Siguiente, tenemos a quién? La transcripción. Y la transcripción también dijimos que se lleva a cabo ¿dónde? En el núcleo, ¿no? Esto se lleva a cabo en el núcleo. En el núcleo. Y en el caso de la traducción, se lleva a cabo ¿dónde? En el citoplasma. En el citoplasma. Listo. Aquí observo durante la transcripción a la molécula del DNA. Ahí está. A la molécula del DNA. Y veo también una cadena, una hebra, una sola. ¿Esta es quién? El ARN. Es que la transcripción, ¿qué era la transcripción? Era generar a partir de ADN, genero ARN. Ahí está. Listo, ahí está. Por eso que esta es la cadena de DNA. Y esta es la de RNA. Estoy generando a partir de la molécula del DNA, estoy originando una molécula de ARN. Ahora, esas moléculas de ARN pueden ser de tres maneras las que se generen. ¿Cuáles son? ARN, ¿qué? Ribosomal, ARN mensajero, ARN de transferencia. Esos son los tres tipos de ARN que principalmente se van a sintetizar a partir de ¿quién? A partir del DNA. ¿Cómo se llama este proceso? Transcripción. La transcripción siempre se da, mira, de 5' a 3 '. Así se da la transcripción. Y toma como molde, ahí está, esta cadena. Obviamente que si el ARN está de 5' a 3', ¿cómo estará la cadena molde? Al revés. ¿De dónde a dónde? De 3' a 5', pues. ¿Ok? Entonces su molde es ella. Pero ¿qué diferencia tiene? La diferencia es de que si una molécula es DNA, ¿te acuerdas? Cuando te dije, si una molécula es DNA, ¿qué bases nitrogenadas presenta? Adenina, timina, guanina y citosina. Pero si es una molécula de ARN o RNA, ¿qué tenía? Adenina. ¿Qué más tenía? Uracilo, guanina y citosina. Está. Se cambiaba la timina ¿por quién? Por el uracilo. Por eso que ves en esta cinta roja, ves al uracilo en vez de quién, en vez de la timina, por eso. ¿Ok? Entonces, la transcripción se da a partir de quién? A partir de una cadena molde de la molécula del DNA, donde el ARN se va a sintetizar de 5' a 3', complementándose. ¿Cómo se van a complementar? Para una adenina hay un uracilo, para una timina hay una adenina, en el caso del ARN, para una citosina, una guanina y viceversa, para una guanina, una citosina. ¿Okay? ¿Esto qué es? Esto es la transcripción. Y la transcripción se lleva a cabo gracias a ¿qué? Gracias a esta RNA polimerasa. Ella es la que va a conducir precisamente, ¿quién? Esa transcripción, va a ayudar a esa transcripción, va a dirigir, va a direccionar a la transcripción. ¿De dónde a dónde te dije? Se va a crear la transcripción de la molécula de RNA de 5' a 3'. ¿Qué voy a generar? Principalmente genero ARN ribosomal, ARN mensajero y de transferencia. Entonces, cada uno de ellos tienen una función que me van a permitir precisamente que se lleve a cabo ¿qué? Que se lleve a cabo ¿qué? La traducción. Gracias a esto se lleva a cabo la traducción. Y la traducción es la generación de ¿qué? De proteínas. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. ARN ribosomal, su mismo nombre lo dice. ¿Qué produce el ARN ribosomal? ¿Qué genera? Ribosomas, pues. O sea que este ARN ribosomal, que está todavía en el núcleo, está formando las subunidades de ribosomas, la mayor y la menor. Y con ayuda del nucleolo, ¿qué va a hacer? ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la ayuda que daba el nucleolo?
ensamblaje de las subunidades. Entonces, cuando me hablan del ARN ribosomal, él va a sintetizar, va a ayudar en la síntesis del ribosoma. ¿Y para qué quiero yo que se sintetice el ribosoma? ¿Recuerdas que te había mencionado que los ribosomas, aparte de sintetizar proteínas, permiten la traducción? Sí. Una vez que el ARN ribosomal haya formado los ribosomas por separado y el nucleolo los haya ensamblado, ya puede salir ¿de dónde? Por los poros. Por los poros. ¿Sale quiénes? Salen los ribosomas ensamblados. Entonces acuérdate, el ARN ribosomal actúa aquí. ARN ribosomal. ARN más nucleolo actúa aquí. ¿Para qué? Para formar los ribosomas. Estos ribosomas, ¿qué hacen? Salen por los poros y se van a colocar en el citoplasma. Allí el ribosoma va a esperar ¿a quién? Va a esperar al ARN mensajero. Ahí viene el mensajero. ¿Qué dice su nombre? Mensaje. Está trayendo un mensaje de la proteína que se va a sintetizar. Entonces, ¿cómo llega el mensaje? Ese mensaje, ahí está, mira su nombre, mira está. Ese mensaje sale nuevamente por los poros. Recuerda que el ARN mensajero sigue estando ¿dónde? En el núcleo. Sale por los poros, mira, ¿y dónde se pone? Se transpone encima ¿de quién? Del ribosoma, llevándole mensaje. ¿Cómo lleva los mensajes el ARN mensajero? El ARN mensajero lleva los mensajes como tripletes, a los cuales se denomina ¿qué? Codones, se le denomina codones. No son más que bases nitrogenadas. Son bases nitrogenadas lo que va a llevar estos. Pero la pregunta va a ser, como tiene un inicio, ¿cuál es esa base nitrogenada? Las primeras 3 bases nitrogenadas que lleva el ARN mensajero. ¿Cuáles son? ¿Te acuerdas? Adenina, uracilo y guanina. Esas son las 3 primeras bases nitrogenadas que se producen. ¿Y estas qué van a hacer? Estas tienen que ser decodificadas, deben ser leídas. ¿Quiénes leen la información? ¿Quiénes leen a la adenina, al uracilo y a la guanina? ¿Quién las va a complementar? Los anticodones. Ella va a traer los anticodones. ¿Y quiénes son los anticodones? Los que complementan, pues. Para una adenina, ¿qué hay? Un uracilo. Para un uracilo, ¿qué hay? Una adenina. Para una guanina, una citosina. ¿Quién lo trae? El ARN ¿de qué? De transferencia. Entonces, aquí por eso vemos estos tipos chupones. ¿Esto qué lleva? Esto lleva los anticodones, que se van a posicionar sobre ¿quiénes? Sobre los tripletes que traen ¿quiénes? El ARN mensajero. ¿Se complementan? Sí se complementan. Cuando estos se complementan, forman aminoácidos. ¿Cómo se llama entonces el primer aminoácido que tiene aquí? Perdón, acá sería A, U, G. ¿Cuál sería su complemento, su anticodón? ¿Cuándo sería? Uracilo. Va a poner otro color. Acá sería adenina, sería citosina. ¿Cómo se llama entonces el primer aminoácido que se forma? El primer aminoácido, la metionina. ¿Ok? ¿Cuántos aminoácidos se forman? Se forman en este caso 64, de los cuales solo 63 tienen sentido. Entonces son 64, de los 64, solo 61 tienen sentido. Se van a traducir. Y 3 de ellos no se traducen. En este caso pueden ser de 3 tipos, 3 de ellos, sin sentido. Los que terminan, los que paran la traducción, eso significa, sin sentido, los que paran la traducción. ¿Ok? Allí tenemos a quienes, los tripletes como el UAA, el UAG y el UGA. ¿Ok? Ahí está. Listo. Una vez entonces que yo sepa cuántos aminoácidos se pueden formar, aminoácidos, ¿sí? Yo no tengo que saber todos, suficiente con el primero. Sé el primero, sí, la metionina. ¿Cuántos tienen sentido? 61. Y 3 son sin sentido. ¿Cuáles son? Los que te acabo de mencionar. Se producen entonces todos esos aminoácidos. ¿Cómo se unen esos aminoácidos? A través de enlaces peptídicos. Cuando se unen los aminoácidos, ¿qué forman? Una proteína.
Eso se llama entonces traducción. Eso se llama traducción. ¿Ok? Entonces, no te olvides la función que tiene cada uno de ellos. ARN ribosomal produce ¿quiénes? Los ribosomas. El ARN mensajero que trae los mensajes. ¿Cómo los trae? En forma de codones. ¿Cuál es el primer codón que se forma? El primer codón sería ¿quién? Adenina, uracilo y guanina. Ahí está. Esto es el ARN mensajero. Pero para cada codón hay un anticodón. ¿Cuál es el anticodón? En este caso lo trae el ARN de transferencia. Él transfiere anticodones, que son los complementos ¿de quién? Que son los complementos de los codones que son traídos por el ARN mensajero. Codón, cada triplete, codón, anticodón, ¿qué forman? Aminoácidos. ¿Cómo se llama el primer aminoácido que se forma? La metionina. La metionina. Y así sucesivamente viene codón, anticodón, codón, anticodón, codón, anticodón, ¿no? Codón, anticodón. ¿Y qué van a formar? Un codón y un anticodón forman aminoácidos, varios aminoácidos. Estos aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos, ahí están los enlaces peptídicos, y me van a formar una proteína. ¿Dónde se lleva a cabo entonces la traducción? En el citoplasma. Esta es la traducción. ¿Ok? Bueno, esto viene a ser precisamente ¿qué? El código genético. ¿Ya? Ahí está lo que te estaba mencionando. Los que están de rojo son precisamente los anticodones. Y lo que viene a ser este de acá es el de verdecito, son las bases nitrogenadas para generar el primer aminoácido, o sea, el primer triplete, el primer codón, AUG. ¿Listo, chicos? Vamos a dictarles entonces las claves, ¿ya? ¿Acá? Voy a dictarles las claves. Voy a dejar de compartir esto. Y primero que antes de darte las claves, te voy a hacer la encuesta rapidito, por favor. Te hago la encuesta y te dicto las claves, ¿ya? Vamos acá. Vamos a iniciar una encuesta. Listo, chicos. Por favor, ayúdenme con eso. Ya está. Bien, vamos entonces a darte las claves, ¿ya? Voy a darte las claves, un momento lo voy a proyectar. Vamos a ver. A ver, mientras que nos viene la hora. Bien, vamos entonces, te voy a ir dictando mientras que se va proyectando, ¿ya? A ver, escúchame por favor. Número 1, A. Número 1 es la A. Número 1, la A. Número 2, dado. Número 2, dado. 2 es dado. Número 3, perdón. Número 1, avión. Número 2, casa. Número 3, dado. Número 4, ahí hay dos alternativas, ¿ya? En la 4 hay dos alternativas. ¿Cuáles son? La A y la C, y la C, claro, la A y la C, ¿ya? La número 5, casa, 5 es casa. Número 6 es dado, número 6 es dado. 7 es casa. 8, casa. 9, avión. 10, beso. 11, dado. 12, avión. 13, beso. 14, es casa. 15, avión. ¿Ya? 15 es avión. Ahora, acá hay una parte que quiero que vayas a corregir, ¿ya? Ya, a ver. Me queda un minuto y me voy. En la pregunta, en esta pregunta, ya, aquí. Acá tienes que cambiar, ¿ya? Por favor, aquí. Cámbiale y este de acá, debe decir lo siguiente. Lejos de que sea 5', debe decir que 3', ¿ya? 3' y aquí
5, 5', ¿ya? Para que pueda ser la clave en sí. Ya nada más, el resto todo cumple, todo cumple. ¿Listo? Bien, chicos, muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la siguiente semana. ¿Ya? Como siempre, debes de venir repasando el tema para no extrañarnos, ¿ok? De lo que estamos viendo. ¿Ya? Listo, chicos, nos vemos. Ya saben que tienen que entrar a su multichat. Bye, bye.